Esta noche viajamos al mundo humeante, pegajoso y sorprendentemente peligroso de las tabernas medievales. Esos lugares legendarios donde la cerveza fluía como ríos, donde los extraños se convertían en amigos o enemigos en un abrir y cerrar de ojos, y donde la línea entre la civilización y el caos era tan delgada como la cerveza aguada que servían. Pero olvida todo lo que crees saber por las películas de fantasía y los videojuegos. La verdadera taberna medieval era un lugar donde la supervivencia significaba algo más que evitar una intoxicación alimentaria. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y entremos juntos en la historia de esta noche. Imagínatelo. Estás caminando con dificultad por las calles lodosas del Londres del siglo XIV. Tus botas chapotean a través de una mezcla de estiércol de caballo, verduras podridas y cosas que preferirías no identificar. La lluvia ha estado cayendo durante 3 días seguidos, convirtiendo cada camino en un río de inmundicia. Tu estómago ruge con un hambre que carcome tu propia alma, y tu garganta arde con una sed que el agua sola no puede saciar. A lo lejos, a través de la niebla gris y el humo, lo ves. Un letrero de madera crujiendo al viento, pintado con la imagen tosca de una cabeza de jabalí o un racimo de uvas. El cálido resplandor del fuego se escapa por las pequeñas ventanas, y el sonido de risas, gritos y algo que generosamente podría llamarse canto flota a través de la pesada puerta de madera. Has encontrado una taberna. Y, lo sepas o no, estás a punto de entrar en un mundo que opera bajo sus propias reglas. Donde las fortunas se ganan y se pierden con el lanzamiento de un dado, donde una palabra equivocada puede ganarte un cuchillo entre las costillas, y donde la cerveza podría ser la cosa más limpia que consumas en todo el día. La taberna medieval no era solo un lugar para beber. Era el corazón latente de la vida comunitaria. El ayuntamiento no oficial, la bolsa de valores, la oficina de empleo y el centro de entretenimiento, todo envuelto en una institución humeante, caótica y gloriosamente viva. Pero también era un lugar donde el peligro acechaba en cada sombra, donde la enfermedad se propagaba más rápido que los chismes y donde los desprevenidos podían perder todo lo que poseían antes de que terminara la noche. Esta noche, vamos a retirar el velo romántico que siglos de narración han colocado sobre estos establecimientos. Vamos a explorar las verdaderas tabernas de la Europa medieval, no las versiones aneadas de Hollywood, sino el artículo genuino en toda su gloria mugrienta, violenta y fascinante. Descubriremos qué comerías y beberías realmente, a quién conocerías, qué juegos jugarías, lo más importante, cómo podrías sobrevivir a la experiencia. Porque no te equivoques, visitar una taberna medieval era una aventura en el sentido más estricto de la palabra. Y como todas las aventuras reales, venía con riesgos genuinos. Lo primero que te golpearía al entrar en una taberna medieval no sería la vista ni el sonido. Sería el olor. Un complejo buque de aromas que asaltaría tus fosas nasales con la sutileza de un puño de hierro. Imagina, si quieres, la esencia concentrada de la humanidad sin lavar mezclada con el sabor agrio de la cerveza derramada, el humo acre de los fuegos mal ventilados y el olor misterioso pero inconfundible de cosas que se habían dejado fermentar en rincones oscuros durante demasiado tiempo. Los suelos, si se les podía llamar así, no eran típicamente más que tierra apisonada cubierta con una capa de juncos, largas hierbas que se suponía que debían absorber los derrames y proporcionar alguna apariencia de limpieza. En teoría, estos juncos se cambiaban regularmente. En la práctica, a menudo permanecían en su lugar durante meses, convirtiéndose lentamente en abono, en un rico ecosistema de materia orgánica en descomposición, comida derramada y el cadáver ocasional de cualquier alimaña que hubiera tenido la mala suerte de encontrar su fin en las profundidades de la taberna. Caminar por estos suelos era como atravesar un paisaje esponjoso e impredecible. Tus pies podrían hundirse en puntos blandos donde la cerveza se había empapado hasta la tierra de abajo, o crujir sobre los huesos de comidas olvidadas hace mucho tiempo. Los establecimientos más exclusivos podrían tener suelos de madera reales, pero incluso estos estaban manchados de oscuro con años de derrames y marcados con las cicatrices de innumerables peleas a cuchillo, juegos de dados que salieron mal y el desgaste general de servir como escenario para los instintos más bajos de la humanidad. Las paredes, construidas de zarzo y barro, una mezcla de tiras de madera tejidas juntas y cubiertas con lodo, paja y estiércol animal, estaban ennegrecidas por el humo y la grasa.
Sudaban humedad en el invierno e irradiaban calor en el verano, creando un microclima que era perpetuamente incómodo. Pinturas o tallas toscas podrían decorar estas paredes, a menudo representando escenas religiosas, heráldica real o placeres más terrenales, dependiendo de la clientela del establecimiento y del sentido de la propiedad del dueño. Pero era el techo el que realmente completaba la experiencia atmosférica. Bajo, opresivo y ennegrecido por décadas de humo, parecía presionar a los ocupantes como un peso físico. Enormes vigas de madera, a menudo rescatadas de barcos o arrancadas de bosques antiguos, sostenían la estructura de arriba. De estas vigas colgaban todo tipo de objetos, hierbas secas que hacían poco para enmascarar los olores predominantes, ristras de cebollas y ajos, costados de tocino o jamón en varias etapas de conservación, a veces, los restos menos sabrosos de clientes que no habían pagado sus deudas o habían ofendido de otra manera el sentido de justicia del establecimiento. La iluminación provenía principalmente de la gran chimenea que dominaba una pared. Sus llamas proyectaban sombras danzantes que hacían que cada rostro pareciera siniestro y que cada rincón pareciera ocultar amenazas potenciales. Las velas, cuando se podían permitir, proporcionaban iluminación adicional, pero su luz parpadeante solo aumentaba la sensación de inquietud que impregnaba estos establecimientos. El humo tanto del fuego como de las velas no tenía dónde ir más que hacia arriba, donde se acumulaba bajo el techo bajo antes de encontrar finalmente su salida a través de huecos en la paja o agujeros de humo toscos que hacían poco para mejorar la calidad del aire. En este ambiente, cada respiración era una aventura. El aire era lo suficientemente espeso como para masticarlo, cargado de partículas de hollín, grasa y las exhalaciones de docenas de personas que consideraban bañarse una actividad estacional en el mejor de los casos. Los recién llegados a menudo se encontraban tosiendo y jadeando, con los ojos llorosos por lágrimas que no tenían nada que ver con la emoción y todo que ver con el simple acto de tratar de respirar. Sin embargo, a pesar de todo su asalto a los sentidos, había algo innegablemente vivo en una taberna medieval. El aire mismo parecía vibrar con energía, con la vitalidad cruda de personas viviendo la vida en su nivel más básico. Esto era la humanidad despojada de pretensiones, reducida a sus elementos esenciales, la necesidad de comida, bebida, compañía y la liberación ocasional de la violencia. Era incómodo, era peligroso, pero nunca era aburrido. Y a medida que tus ojos se ajustaban a la tenue luz y tus pulmones se adaptaban al aire espeso, comenzabas a distinguir las figuras que poblaban este inframundo humeante. Comerciantes contando monedas con ojos sospechosos. Soldados que aún llevaban el barro de campos de batalla distantes. Peregrinos buscando refugio en su camino a lugares sagrados. Artesanos celebrando la finalización de un encargo difícil. Y lugareños que parecían haber crecido de las mismas tablas del suelo, tan perfectamente se mezclaban con su entorno. El tabernero, generalmente un hombre de considerable corpulencia y moral cuestionable, presidía este caos como un rey sobre su corte. Su palabra era ley dentro de estas paredes, y su justicia era rápida y a menudo brutal. Conocía el nombre de cada cliente, sus deudas, sus secretos y sus debilidades. Era parte confesor, parte prestamista y parte verdugo, dependiendo de lo que requiriera la situación. Su esposa, si la tenía, a menudo era igualmente formidable, empuñando una cuchara de madera o un rodillo con la habilidad de un guerrero entrenado y la autoridad de un juez. Este era el mundo al que entrabas cuando empujabas esa pesada puerta de madera. Un lugar que podía ofrecerte la mejor noche de tu vida o la última noche de tu vida, a veces ambas al mismo tiempo. No todos los establecimientos de bebidas medievales eran iguales, y comprender las diferencias sutiles pero cruciales entre una posada, una taberna y una casa de cerveza podía significar la diferencia entre una noche de descanso cómoda y despertar en una zanja con la bolsa perdida y la cabeza resonando como una campana de iglesia. En la cima de esta jerarquía estaban las posadas, los aristócratas del mundo de la hospitalidad. Estos establecimientos estaban diseñados principalmente para albergar a los viajeros, ofreciendo no solo comida y bebida, sino camas reales, o al menos algo que se parecía a camas más de lo que se parecía a un montón de paja. Incluso las mejores posadas tenían sus peculiaridades que escandalizarían a las sensibilidades modernas. La privacidad, tal como la entendemos hoy, simplemente no existía. Los viajeros eran rutinariamente empaquetados en habitaciones como carga, con 10 o 12 extraños compartiendo no solo el mismo espacio, sino a menudo la misma cama. El concepto de alojamiento individual estaba reservado para los muy ricos, e incluso entonces se trataba más de estatus que de comodidad.
Las camas en sí eran maravillas de la ingeniería y resistencia medievales. Construidas con cuerdas o correas de cuero estiradas sobre marcos de madera, sostenían colchones rellenos de paja, plumas o cualquier material orgánico disponible. Estos colchones rara vez se cambiaban y nunca se limpiaban en ningún sentido significativo. Eran el hogar de ecosistemas enteros de pulgas, piojos, chinches y otras criaturas que veían a los huéspedes humanos como nada más que una fuente de alimento conveniente. Las tabernas ocupaban el término medio de la hospitalidad medieval. Originalmente, estos establecimientos eran el dominio de los vinateros, comerciantes de vinos que vendían sus mercancías directamente al público. El vino era caro, importado de Francia, España o la región del Rin, y llevaba consigo un aire de sofisticación que la cerveza nunca podría igualar. El comercio del vino estaba fuertemente regulado, y por una buena razón. La adulteración era común, con taberneros sin escrúpulos aguando su vino, mezclándolo con alternativas más baratas o incluso creando versiones completamente falsificadas. Las penas por tal engaño eran severas y públicas. Un tabernero atrapado vendiendo vino adulterado podría encontrarse encerrado en la picota con el líquido ofensivo vertido sobre su cabeza. Para combatir el fraude, los clientes tenían derecho a inspeccionar el vino que estaban comprando. Un cliente sospechoso podía exigir ser llevado al sótano para ver el barril real del que se extraía su vino. En la parte inferior de la jerarquía de la hospitalidad estaban las casas de cerveza o ale houses, establecimientos humildes que comenzaron como casas privadas donde la ama de casa elaboraba más cerveza de la que su familia podía consumir. Estas mujeres, conocidas como alewives, señalaban la disponibilidad de cerveza fresca colgando un palo o una escoba fuera de su puerta. La cerveza era el elemento vital de la sociedad medieval, consumida por todos, desde bebés hasta ancianos, porque a menudo era más segura que el agua. El proceso de elaboración, que implicaba hervir agua, mataba muchas de las bacterias dañinas que hacían que el agua no tratada fuera peligrosa para beber. A pesar de sus orígenes humildes, las casas de cerveza estaban sujetas a una estricta regulación. Los catadores de cerveza, funcionarios jurados cuyo trabajo era probar la cerveza y asegurar su calidad, hacían rondas regulares, probando los productos y asegurando que los clientes obtuvieran lo que pagaban. Los castigos por elaborar mala cerveza o cobrar precios excesivos eran severos. Los cerveceros varones que violaban la ley podían encontrarse encerrados en la picota, mientras que las mujeres enfrentaban el trebuchet, no la máquina de asedio masiva, sino un dispositivo más pequeño diseñado para sumergir a la infractora repetidamente en el cuerpo de agua más cercano. En un mundo donde el agua podía matarte más rápido que tus enemigos, el alcohol no era solo un lujo, era una necesidad. El agua, la más básica de las necesidades humanas, era a menudo la cosa más peligrosa que podías ponerte en la boca. Los ríos servían como carreteras, alcantarillas y vertederos, todo a la vez. La solución era el alcohol. El proceso de elaboración de cerveza era principalmente trabajo de mujeres, una habilidad doméstica transmitida de madre a hija. Los ingredientes básicos eran simples: cebada malteada, agua y tiempo. El lúpulo, que más tarde se volvería esencial para la elaboración de cerveza, no se usó ampliamente en la Inglaterra medieval hasta el siglo XV. En cambio, los cerveceros confiaban en una mezcla de hierbas y especias llamada gruit para dar sabor y preservar su cerveza. Mirto de pantano, milenrama, brezo y docenas de otras plantas podrían agregarse para darle a la cerveza su sabor distintivo. Algunos de estos aditivos tenían propiedades psicoactivas, agregando una dimensión extra a la experiencia de beber que la cerveza moderna carece. El resultado fue una bebida que se parecía poco a la cerveza moderna. La cerveza medieval era turbia, a menudo lo suficientemente espesa como para masticar, y tenía un perfil de sabor complejo. Si la bebida en las tabernas medievales era cuestionable, la comida a menudo era francamente peligrosa. La pieza central de la cocina de la taberna era el potaje, un guiso espeso que podía contener prácticamente cualquier cosa comestible. El concepto era simple: tomar un gran caldero, llenarlo con agua o caldo, agregar los ingredientes disponibles y dejarlo hervir a fuego lento. El guiso perpetuo o la olla del cazador era la máxima expresión de esta filosofía. Un caldero se mantendría hirviendo constantemente, con nuevos ingredientes agregados a medida que se consumían los viejos. En teoría, esto creaba un plato en continua evolución. En la práctica, creaba un caldo de cultivo para bacterias. La carne, cuando aparecía en el potaje, a menudo era de origen incierto y calidad cuestionable.
Los taberneros no estaban por encima de usar carne que había sido rechazada por otros compradores, animales que habían muerto de enfermedad o cortes que habían estado en el mercado durante días. El pan era el otro alimento básico, pero al igual que todo lo demás, su calidad variaba enormemente. El peor pan estaba hecho de cualquier grano que fuera más barato, a menudo mezclado con aserrín, bellotas molidas u otros rellenos para estirar la harina. Entra en cualquier taberna medieval y te encontrarás rodeado de un elenco de personajes que haría llorar de envidia a un novelista criminal moderno. Los comerciantes eran quizás los clientes habituales más visibles. Un comerciante exitoso en una taberna medieval era como un anuncio ambulante de prosperidad, vestido con ropa fina y luciendo joyas. Pero esta exhibición de riqueza lo convertía en un objetivo para cada carterista. Los soldados eran otra vista común, y su presencia podía asegurar la paz o garantizar problemas. Los veteranos de guerras extranjeras traían consigo no solo cicatrices e historias, sino también una actitud casual hacia la violencia. Los peregrinos representaban un tipo diferente de peligro, la corrupción moral. Los cuentos de Canterbury nos dan una imagen vívida de los peregrinos medievales, y no siempre es halagadora. Chaucer describe a un vendedor de indulgencias corrupto y a una mujer que ha enterrado a 5 maridos y busca al número 6. Los ladrones y carteristas eran los criminales más obvios en cualquier taberna, pero a menudo también eran los más hábiles para mezclarse. Los mejores ladrones eran indistinguibles de los comerciantes honestos hasta el momento en que atacaban. Pero el tabernero mismo era a menudo la persona más peligrosa del establecimiento. Controlaba el entorno, conocía a todos los clientes y tenía la autoridad para resolver disputas. Un tabernero corrupto podría vender bienes robados o proporcionar coartadas para criminales. En la luz parpadeante de las velas de las tabernas medievales, las fortunas se ganaban y se perdían con el lanzamiento de dados, el giro de una carta o el resultado de concursos brutales. Los dados eran los implementos de juego más populares. El juego más común era el azar, un precursor de los dados modernos que implicaba apostar sobre el resultado de 2 lanzamientos de dados. Sonaba simple, pero las posibilidades de apuestas eran infinitas. También estaba el raffle, donde los jugadores intentaban lanzar 3 dados y obtener el mismo número, o el munchance, un juego tan dependiente de la suerte que se convirtió en sinónimo de fortuna aleatoria. Los dados mismos a menudo eran sospechosos. Dados cargados, dados afeitados y dados con números duplicados eran comunes, y los jugadores desarrollaron rituales elaborados para inspeccionar los dados antes de que comenzara el juego. Las peleas de animales eran particularmente populares. 2 gallos, especialmente criados y entrenados, se colocaban en un pozo mientras los espectadores apostaban sobre el resultado. El hostigamiento de osos y toros era menos común, pero aún más espectacular. Un oso o un toro encadenado a un poste y atacado por perros especialmente entrenados mientras los espectadores apostaban. La violencia en las tabernas medievales no era una aberración, era una parte integral del tejido social. En un mundo donde el poder a menudo hacía el derecho y el honor personal valía más que la vida misma, la taberna servía como válvula de presión. Las armas disponibles en las tabernas medievales estaban limitadas por la ley, pero la creatividad y la desesperación podían convertir casi cualquier cosa en un instrumento de muerte. Los cuchillos eran las armas más comunes, llevados por prácticamente todos para comer y para uso general. Pero más comúnmente, los luchadores de taberna se las arreglaban con armas improvisadas. Los taburetes de madera se convertían en garrotes, y las pesadas jarras de peltre o madera utilizadas para beber cerveza eran particularmente efectivas para aplastar cráneos. Las secuelas de la violencia en las tabernas eran a menudo tan peligrosas como la violencia misma. Los luchadores heridos podían morir a causa de sus heridas días o semanas después, convirtiendo lo que parecía un altercado menor en un caso de asesinato debido a la falta de higiene y medicina avanzada. En los rincones oscuros y las habitaciones de arriba de las tabernas medievales, otra antigua profesión ejercía su oficio con una mezcla de desesperación y astucia. La prostitución no solo era tolerada, a menudo era una parte integral del modelo de negocio. La Iglesia condenaba oficialmente la prostitución como un pecado mortal, pero incluso las autoridades religiosas reconocían su necesidad práctica. San Agustín había argumentado que la prostitución era como las alcantarillas en un palacio, desagradable pero necesaria para evitar una corrupción peor. Las condiciones de trabajo para las prostitutas eran duras y peligrosas. Tenían poca protección contra clientes violentos y una exposición constante a enfermedades venéreas que podían ser desfigurantes o fatales.
La sífilis y otras infecciones eran comunes. El embarazo era un riesgo laboral que podía terminar con la carrera de una mujer. La justicia en las tabernas medievales era un asunto complejo y a menudo contradictorio. La taberna existía en una zona gris legal. Los representantes más visibles de la aplicación de la ley oficial eran los alguaciles, a menudo funcionarios a tiempo parcial. Un alguacil fuerte podría mantener el orden, mientras que uno débil o corrupto podría ser ignorado. La forma más efectiva de aplicación de la ley era a menudo el sistema informal de control social ejercido por el tabernero. Un tabernero fuerte podía mantener el orden a través de la intimidación física y la autoridad personal. Los castigos podían variar desde la humillación pública en la picota hasta la violencia física. A medida que amanecía sobre el mundo medieval, pintando el cielo en tonos de gris, las tabernas comenzaban su lenta transformación de regreso a algo parecido a la respetabilidad. Pero la evidencia de las actividades de la noche anterior persistía. Manchas de sangre en el suelo, muebles rotos y las miradas de ojos huecos de aquellos que habían apostado su futuro. Para el tabernero, la mañana traía la sombría aritmética de las ganancias y pérdidas. Para las mujeres que trabajaban en la taberna, los moretones tenían que ocultarse y la ropa rasgada remendarse. Los clientes que habían sobrevivido a la noche enfrentaban sus propios ajustes de cuentas. Comerciantes evaluando si sus negocios habían sido rentables o desastrosos. La iglesia ofrecía su propia forma de ajuste de cuentas a través del sacramento de la confesión. Sacerdotes que habían sido clientes de la taberna la noche anterior podían encontrarse escuchando confesiones de sus compañeros de bebida. El legado de la cultura de la taberna medieval se extendió mucho más allá del periodo medieval mismo. La puerta de la taberna se cierra una última vez. El fuego se reduce a brasas y el último cliente sale tambaleándose hacia el amanecer. Y tal vez esa sea la verdad última. No que fueran simplemente guaridas de iniquidad, sino que eran instituciones profundamente humanas que reflejaban toda la complejidad de nuestra condición.